Amén. Muy bien. Pues como ya lo leímos, vamos a estar en Marcos capítulo 11, versículos del 1 al 11. Y antes de comenzar me gustaría darte una breve introducción. ¿Cuántos aquí son del año 86? ¿Más atrás? ¿Más adelante? Ok. Seguramente todos van a recordar esta historia. La mañana o la tarde del 6 de marzo de 1994, el candidato a la presidencia de la República, en ese entonces por el Partido Revolucionario Institucional, era Luis Donaldo Colosio Murrieta. Y en esa tarde de esta fecha, él se dio cita en el Monumento a la Revolución. Y en ese monumento, en esa cita que él tenía, iba a dar y todos sabemos aquí el discurso, pero iba a ser un parteaguas en su vida. ¿Por qué? Porque en el momento en el que él dijera lo que ya hoy todos conocemos, él sabía que estaba acabando, como comúnmente se dice, su propia tumba. Él sabía que después de lo que iba a decir ahí, muy probablemente podían asesinarlo o su vida corría peligro más de lo que ya estaba sucediendo. Ese día su discurso o el punto central de su discurso decía lo siguiente: veo un México con hambre. Veo un México con hambre y sed de justicia. Un México con gente agraviada por las distorsiones que le hacen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Como lo mencioné hace un momento, el candidato sabía que esto que estaba diciendo tendría grandes y graves consecuencias. ¿Por qué les platico esto, mis hermanos? Porque esto es justamente un ejemplo muy similar a lo que vamos a ver el día de hoy, a Jesús entrando, teniendo esta entrada triunfal a Jerusalén, y él sabía que lo que iba a pasar ahí era un parteaguas, porque él sabía que ese domingo de Ramos sería justamente la semana de la pasión, donde más tarde, el día viernes, él moriría crucificado. Este es el principio de la crucifixión. La muerte de Cristo, mis queridos hermanos y hermanas, es el punto central de la Biblia. Es el punto focal de la historia de la humanidad. Es la línea divisoria que separa a los que se salvan de los que se pierden. Es la línea divisoria entre el cielo y el infierno. Es tan importante este evento de la entrada triunfal a Jerusalén que en los cuatro evangelios podemos ver en gran parte de su contenido este momento, este tiempo, la semana de la pasión. De hecho, hay 3 eventos que se repiten en los 4 evangelios. El primero es la alimentación de los 5,000, la resurrección de Cristo, la entrada triunfal a Jerusalén, que es lo que veremos el día de hoy. Esto nos muestra entonces la importancia de este pasaje y que lo que estamos a punto de ver es algo de total relevancia para nosotros en este tiempo, como lo era para el pueblo de Israel en ese momento. Es tan importante lo que está ocurriendo que se está cumpliendo lo dicho por los profetas 500 años antes, y ahorita vamos a ver un versículo que nos hace referencia a esto. Y entonces encontramos aquí que el Mesías ha llegado. El Mesías por fin está entrando a la tierra prometida, pero el pueblo, aunque podía verlo, no tenía ni la más mínima idea de quién estaba entrando por ahí. Ellos aún no habían entendido de quién se trataba. Y esto también involucraba a sus discípulos. De hecho, el Evangelio de Juan nos dice que lo entendieron hasta después de su resurrección. Así que sus discípulos entendieron lo que estaba sucediendo allí después de que Jesús resucitó. El objetivo de esta mañana, el mensaje que quisiera que te llevaras esta mañana, si no te acuerdas de todo lo que diga el día de hoy, es el siguiente. Si tú tomas nota, sería muy bueno que lo apuntaras. El objetivo del autor esta mañana es que este pasaje pueda movernos a aclamar a Jesús como Rey, pero con una plena conciencia de lo que esto significa. Te lo repito, que este pasaje pueda movernos a aclamar a Jesús como Rey, pero con una plena conciencia de lo que esto significa. Ese es mi mensaje para hoy, esta mañana. ¿Por qué? Porque podemos decir que Jesús es el Señor y no tenerlo como Señor. Podemos cantar alabanzas como lo acabamos de hacer al Rey y no tener a Cristo
como rey. Entonces, ese será el objetivo de este sermón esta mañana. He dividido el pasaje en 3 puntos. Mi primer punto lo vamos a ver del versículo 1 al versículo 6 y lo he titulado Dios lo sabe todo y lo controla todo. Dios lo sabe todo y lo controla todo. Versículos del 1 al 6. Vamos a darle lectura. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea enfrente de ustedes y tan pronto como entren en ella encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, digan: el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado a la puerta afuera de la calle, y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen desatando al pollino? Ellos le respondieron tal como Jesús les había dicho y les dieron permiso. Vemos aquí cómo el Señor viene desde Jericó hacia Jerusalén, donde ocurrió el evento del ciego Bartimeo. Esto es un contexto anterior a lo que estamos viendo. Jesús viene rodeado de sus discípulos y con una enorme multitud al lado de él. Así que viendo algunos mapas de esta época, estaban más o menos a 3 kilómetros al este de Betfagé y de Betania. Recordemos que Betania es la aldea donde vivían sus amigos, o a los que llamaban sus amigos, Lázaro, Marta y María, y donde había hecho el milagro de resucitar a Lázaro recientemente. Entonces, antes de llegar a Jerusalén había ocurrido ya un evento bastante interesante, tan interesante que eso hacía que jalara mucha gente. Y es justo cuando llama a 2 de sus discípulos y les ordena, después de todo esto que acaba de suceder, después de que resucita a Lázaro, ustedes imagínense nada más para que nos podamos situar en la historia, resucita a Lázaro y llegando a Jerusalén llama a 2 de sus discípulos y les ordena que vayan por un pollino. Les ordena que vayan al frente, que busquen un pollino que nadie había montado jamás y que lo encontrarían justo en la entrada de la aldea. Ellos tenían que desatar el pollino, llevarlo con Jesús, y si alguien preguntaba: ¿por qué hacen eso?, ellos tenían que responder: el Señor lo necesita. Vamos a hacerle algunas preguntas al texto. Versículo 2 dice: y les dijo: vayan a la aldea enfrente de ustedes y tan pronto como entren en ella encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. La pregunta aquí es: ¿cómo es que Jesús sabía que había un pollino al frente de la casa que nadie había montado jamás y que tenían que desatarlo? ¿Cómo es que Jesús sabía todo esto? Jesús no tenía un celular como para mandarles un mensaje de WhatsApp así de: oigan, ya voy llegando, voy a mandar a 2 de mis chavos porque van vestidos de tal forma y van a ir por el pollino, entonces cuando lleguen por favor recíbanlo, ¿no? Y tampoco había Waze como para que les dijeran a los discípulos: mira, aquí está el Waze, aquí está el mapa, y lo vas siguiendo, y cuando veas, ¿no? Y ahí es donde está la banderita de que llegaste, ahí está el pollino. No, eso no existía, no había nada de eso. ¿Cómo es entonces que Jesús podía saber todo lo que iba a suceder y las instrucciones que les estaba dando en ese momento? Esto no podía pasar así. Además, recordemos que ellos venían regresando de estar en Galilea ministrando por un periodo largo, y lo que quiero decirte es que era imposible que Jesús pudiera saber todo esto, a menos que Jesús pudiera saber todo eso porque tuviera un poder y un conocimiento sobrenatural. Jesús es Dios, y al ser Dios, Él lo sabe todo y Él lo controla absolutamente todo. Entonces, mis hermanos, Jesús sabía que el pollino estaría ahí, que estaría en la entrada, que nadie lo había montado jamás, y que las personas que lo tenían lo entregarían sin ningún problema, por la sencilla razón de que Él es Dios. Él es Dios y lo sabe absolutamente todo. Él sabe dónde está cada pollino en la tierra, Él sabe dónde hay leones, hipopótamos y burros y todo lo que tú te puedas imaginar. Jesús sabe absolutamente todo de ti. No hay nada, absolutamente nada que le puedas esconder a Jesús. Él lo sabe todo. Quiero que por un momento se pongan junto conmigo en el lugar de los discípulos. O sea, imagínense que se paran frente a Jesús, Jesús les da esas instrucciones, ellos van caminando
y de repente llegan al lugar donde está el pollino. O sea, van caminando y de repente, mira, ahí está el pollino que Jesús nos dijo. Allí está, así tal y como lo dijo. Además, en ese tiempo, los pollinos o los animales estaban en la parte trasera de las casas. No había animales frente a las casas. Y aquí estaba sucediendo al revés, porque Dios ya lo había predispuesto de esa manera. Llegaron a la aldea y vieron en la entrada al pollino atado afuera de la casa, esperando por ellos, tal y como Jesús se los había dicho. ¿Tú te puedes imaginar esa escena? Es como si alguien te dijera, mira, vas a caminar de aquí al metro Ermita y cuando llegues a la entrada del metro va a haber una persona vestida de azul y te va a recibir. Y uno puede decir, bueno, pues sí, traes el celular, ¿no? Obviamente. Pero recuerden que en ese tiempo no había nada de eso. Entonces imaginen poder haber cumplido lo que Jesús les estaba diciendo, lo que Jesús les había comentado, la orden que Jesús les había dado se estaba cumpliendo. Él está en control de todo. Jesús les está diciendo que Él tiene todo bajo control y que todo lo que sucedería esa semana, incluyendo su muerte en la cruz, no era un accidente y no iba a ser un accidente. Jesús sabía todo lo que iba a suceder. De hecho, Él los instruye antes y les decía cómo es que sería cuando ellos llegaran a Jerusalén y lo que poco a poco irían pasando en ese evento, en esa semana. ¿Recuerdan? Lo dice Juan, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los líderes religiosos y sería burlado, golpeado, escupido y clavado en una cruz. Jesús los va preparando todo el tiempo para lo que va a suceder esa semana. Él quería mostrarles que Dios ya lo había planeado todo, hasta el más mínimo detalle, y que nada, absolutamente nada de lo que pasaría esa semana se iba a salir del control de Dios. El destino de Jesús, mis queridos hermanos, no estaba en las manos de los líderes religiosos de Israel. Tampoco estaba en las manos del Imperio Romano, sino que ellos, sin saberlo y sin entenderlo, estaban haciendo la voluntad de Dios. Ellos estaban cumpliendo el plan soberano de Dios para la salvación de los pecadores. Cristo no fue orillado por las circunstancias a morir en una cruz. Cristo fue voluntariamente a morir en esa cruz por amor a ti y por amor a mí. Mira cómo lo dice Juan capítulo 10, versículos del 17 al 18. Dice: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Te fijas cómo no es un accidente? ¿Cómo no es algo que está pasando por las circunstancias? No, todo está planeado por Dios, todo está orquestado por Dios para que eso sucediera en ese momento. Lo que me lleva a hacerle una segunda pregunta al texto, versículo 3. Si alguien les dice, ¿por qué hacen eso? Digan, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá acá. ¿Por qué entonces llegó montado en un pollino? ¿Por qué llegó montado en un pollino? El verso 3 que acabo de leer nos da más o menos una idea del por qué montado en un pollino. Y la respuesta que vemos ahí es porque el Señor lo necesita. Así de simple. El Señor lo necesita. Jesús, una vez más, muestra su omnisciencia y también nos deja ver que Él sabe que los dueños del pollino lo conocen. ¿Se dan cuenta? Porque la respuesta es, el Señor lo necesita. O sea, no es alguien desconocido para los dueños del pollino. Lo conocen. No solo Él sabe quiénes son, sino que ellos saben quién es Jesús. Y además confían en Él porque dice que después lo devolverá. O sea, no es algo que se iba a quedar Jesús, es algo que después iba a devolver. Y que los dueños de ese pollino sabían perfectamente para quién era. Jesús les dice a los discípulos que esa contestación basta y es suficiente para que ellos pudieran obtener el pollino, y nos demuestra cómo los dueños sabían perfectamente que el Señor lo necesita. Es para el Señor. ¿Cuántos de ustedes hacen cosas para el Señor? Porque el Señor lo necesita. Estamos dispuestos a servir, estamos dispuestos a dar de nuestro tiempo, estamos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer. ¿Por qué? Porque sabemos que es para el Señor. Y también vemos, mis queridos hermanos y hermanas, cómo los discípulos obedecieron y no cuestionaron absolutamente nada de las instrucciones de Jesús.
¿Cuántos de nosotros cuestionamos lo que Jesús nos pide o nos dice? Lo curioso de esto es que si tú vienes de una iglesia carismática o pentecostal, antes no cuestionabas nada. Y ahora que sabes que la respuesta está en la Biblia, cuestionas todo. Y no te estoy diciendo que eso esté mal. Lo que te estoy diciendo es que cuando el Señor manda algo y es su voluntad, eso hay que obedecerlo. Para eso tenemos la palabra, para eso tenemos la Biblia, para saber realmente qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios demanda de nosotros. No lo que los hombres demandan de nosotros, sino lo que Dios demanda de nosotros. Dios manda y nosotros obedecemos. Punto. No hay más que hacer, no hay más que moverle. Pero a veces esto no sucede en nosotros y eso es por nuestra propia naturaleza. Pero lo que tenemos que tener claro es que cuando Dios manda algo, eso se cumple sí o sí. El Señor lo necesita. ¿Lo necesita para qué? ¿Para qué es que el Señor quería el pollino? ¿Para qué lo necesita? Bueno, Marcos no nos da la respuesta a esta pregunta, pero el Evangelio de Mateo, el Evangelio paralelo de Mateo, sí nos da la respuesta a esta pregunta. Mira cómo dice Mateo 21, del 4 al 5. Dice, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo, digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces se cumple. ¿Para qué necesita el pollino? Para que se cumpliera lo dicho por los profetas. Ahora, vamos mucho más atrás. Zacarías, capítulo 9, versículo 9, dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. ¿Para qué lo necesita? Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Zacarías 500 años antes de que esto sucediera. ¿Te das cuenta? Esto no es algo que Jesús inventó. Esto no es un plan B de Dios. No, es un plan A y siempre ha existido un plan A. Y aquí vemos cómo se cumple ese plan 500 años después de que el profeta Zacarías lo profetizara. Para eso es que lo necesita. Jesús, mis queridos hermanos, no entró a Jerusalén a subirse en un trono. Jesús entró a Jerusalén a subirse en una cruz. Jesús no pretendía subirse al trono, Jesús pretendía subirse a la cruz por amor a ti y por amor a mí. El Rey soberano, que tiene un control perfecto de todas las cosas, decidió ponerse a merced de nosotros, criaturas rebeldes, para poder vencer en debilidad. ¿Qué rey hace eso? Algo muy interesante que vemos aquí y que era costumbre de aquella época era que usualmente, como te decía, los pollinos estaban atados en la parte trasera de las casas, nunca al frente. Pero en algún momento del día, y tal vez por alguna razón, que estoy seguro ni ellos mismos entendieron, así como tú y yo no entendemos cómo es que Dios va a actuar en nuestras vidas, los dueños del pollino se les ocurrió poner el pollino fuera de la casa y ponerlo en la calle, donde Jesús había previsto que fuera y que sucediera. No sé qué esté pasando en tu vida, no sé por qué circunstancias estés pasando, pero lo que sí sé es que este texto nos puede traer tranquilidad a nuestro corazón de saber que Dios está en control de todas las cosas. Y Dios lo sabe absolutamente todo. Sabe que tienes problemas, sabe que tienes aflicciones, sabe que estás pasando por momentos difíciles, sabe que necesitas respuestas, pero no te preocupes, Dios está en control de todo. Y Dios sabe qué es lo que tú necesitas. Pareciera que este momento que estamos viviendo de descontrol con la pandemia, con la economía, no tiene control de Dios. Es más, pareciera que va empeorando, pero no es así. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de la humanidad. Dios tiene el control aún de la gente que está muriendo. Y si tú has perdido un familiar, Dios tiene el control de todo eso. Pon tu confianza en Jesús. Descansa en Jesús. Sé que duele, sé que lastima, sé que hiere, pero Dios está en control de todo. Y todo lo que te suceda en Cristo
es para santificarte. Y un día tú y yo seremos glorificados cuando Él venga por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esto me lleva a mi segundo punto. Punto número 2. Lo he titulado Una multitud que aclama al Rey. Una multitud que aclama al Rey. Y vamos a ver el versículo 7 al versículo 10. Una multitud que aclama al Rey. Versículos 7 al 10. Dice: Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y Él se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que lo seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre que viene. Hosana. Los discípulos colocaron los mantos en el pollino para que se sentara Jesús y entrara en Jerusalén montado en el pollino, con una multitud de personas que lo aclamaban de una manera desbordante. Esto era un desenfreno, mis hermanos. ¿Se acuerdan del ejemplo que les puse al principio de Colosio cuando dio el discurso? Bueno, imagínense algo similar. Toda esa multitud, eran más personas, ahorita lo vamos a ver, eran más que lo que podía haber en el Monumento a la Revolución, pero imagínense toda esa multitud desbordante, con un júbilo impresionante por seguir a Jesús. En algunos comentarios de este texto, muchos autores dicen que la algarabía de la gente era algo frenético. Yo no sé, ¿cuántos aquí han ido a un partido de fútbol? No voy a decir equipos para que no me empiecen a decir que nada, que no, si no, no me la voy a acabar aquí. Pero ¿cuántos han ido a un partido de la selección? En estadio lleno. Imagínense esa algarabía, imagínense ese furor, imagínense todo lo que esa gente tenía, una pasión desbordante. La pregunta aquí es: ¿de dónde salió tanta gente? ¿De dónde salieron tantas personas? Durante la fiesta de la Pascua, la gente se triplicaba para esta celebración. ¿Por qué? Porque había una gran cantidad de peregrinos que llegaban a adorar de todas las partes del Imperio Romano. Algunos calculan que había entre 1.800.000 y 2 millones de personas en la ciudad de Jerusalén para la Pascua. ¡Wow! O sea, es un número bastante grande. Por lo que Jesús fue recibido entonces por miles y miles de personas en su entrada. O sea, eran millones los que estaban ahí recibiendo a Jesús. De hecho, Marcos nos hace suponer esto. Por ejemplo, en el versículo 8, la NTV, en la versión NTV dice: muchos de la multitud. En la versión Reina Valera, los versículos 8 y 9 dicen: también muchos, y los que iban delante y los que venían detrás. Esto nos da una idea de cuántas personas rodeaban a Jesús en ese momento de la narración cuando Él iba entrando a Jerusalén. Eran millones de personas. Además de todo esto, el Evangelio de Juan completa la historia y la descripción de este evento. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar la razón de la emoción desbordada de toda esta gente. Mira cómo dice Juan capítulo 12, versículos del 9 al 13. Dice: entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí. Y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro. ¿Qué acababa de suceder? Acababa de resucitar a un muerto. ¿Se pueden imaginar eso? Si para ti ahorita en tu mente dices: no inventes, o sea, imagínate ver que resucite un muerto, imagínate en ese tiempo. Acababa de resucitar a Lázaro. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces, ahí hay una razón fuerte por el cual se acumuló tanta y tanta y tanta gente siguiendo a Jesús. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de palmas y salieron a recibir a Jesús, y gritaban muchos de los que habían ido a la fiesta. Se enteraron de que Jesús se dirigió a Jerusalén. Tomaron ramos de palma y salieron a recibirlo, gritando en cuello: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ahí tenemos la respuesta del por qué se había juntado tanta gente. Venían junto con Jesús y comenzaron a gritar eufóricos, pero en parte también por lo que acababan de ver con Lázaro.
Eso había impactado de una manera impresionante a esas personas. Por eso tenían tanto furor, tanta pasión, estaban tan eufóricos justamente por eso. Estaba vuelta loca viendo a aquel hombre que había resucitado a un muerto. Estaban también muy, muy locos, muy frenéticos, porque también ellos sabían que estaban viendo entrar a la promesa cumplida. Por fin la llegada del Mesías, el establecimiento del reino, por fin serían libres. Por eso gritaban: Hosana, Hosana en las alturas, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Hosana gritaban, esto es, sálvanos ahora, te rogamos. Mis queridos hermanos, la mesa estaba puesta. Jesús en ese momento podía haber armado una verdadera revolución en ese instante. Estaba puesto para que Jesús una revolución impresionante en Roma. Gran sorpresa de toda esa multitud es que eso nunca pasó. Eso nunca sucedió. ¿Por qué? Porque Jesús no venía a eso. Jesús tenía otra forma de establecer su reino, no la que ellos pensaban. Pero esa multitud nunca entendió eso. Tristemente, unos días después, esa misma multitud eufórica que lo aclamaba y que estaba convencida de que él era el Mesías y que le gritaban: Hosana, 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 ahora gritaba: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Esa misma gente eufórica que le aplaudía al llegar era la gente que pedía que fuera crucificado y que lo mataran ahora. Porque esa gente no entendió de quién se trataba. Ellos se dieron cuenta que él no era el tipo de Mesías que ellos querían. Ellos buscaban un líder político que los sacara de la esclavitud del Imperio Romano y que los volviera a aquellos días del reino de David. En lugar de atacar el poder de Roma, lo que Cristo hizo fue atacar su religión vacía y ritualista. Ellos no se daban cuenta de eso. Ellos estaban totalmente incapacitados para mirar su propio pecado. Yo no sé si tú te has sentido así, pero es una desgracia que eso suceda, que estés incapacitado para poder ver tu propio pecado, para ver la condición tan pobre y la herida de muerte que todos aquellos tenían en ese momento y que todos tenemos. Y que Cristo estaba entregándose en ese momento para salvarnos de toda esa basura que nos llevaría al infierno separados de Él. Querían ese Mesías de los guerreros. Ese Mesías que alimentaba 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Ese Mesías que resucitaba muertos. Ese Mesías sí que conviene, sí que nos conviene tener un Mesías de esos. Así que mis hermanos, mis hermanas, amigos, amigas que están aquí, esta multitud estaba aclamando al verdadero rey, al rey de gracia, al rey de perdón, pero lo estaban haciendo con una motivación equivocada. Ellos no sabían quién era realmente Jesús. Y saben una cosa, tristemente, esto es lo que ocurre hoy en muchas de las iglesias de este país, de Latinoamérica y del mundo. Lugares donde se predica y se enseña un Jesús domesticado, un Jesús, una especie de mesero divino que puede concederte todos los anhelos de tu corazón cuando se lo pidas, cuando tú lo desees. Lugares donde te dicen: ven a Cristo y tendrás prosperidad. ¿Cuándo has visto al hijo de un rey que vive pobre? Ven a Cristo y todas tus dolencias y enfermedades serán curadas y nunca más la enfermedad entrará en tu casa. Ven a Cristo y tendrás un matrimonio unido y feliz para toda la vida. Aquí encontrarás a tu princesa de Dios y tú, hermana, encontrarás a tu campeón. Ven a Cristo para que puedas disfrutar tu mejor vida ahora. El reino de los cielos se vive desde aquí, no tienes que morir para vivirlo. Ven a Cristo y todo va a estar bien, algo bueno va a suceder. Dios nos va a dar cosecha mayor. Cuando nada se ve bien, Dios te posiciona para un milagro. Y muchos visitan esas iglesias cada domingo y cantan con unas ganas, con un fervor, con un entusiasmo y con una profunda devoción
a ese Cristo que solo existe en su imaginación, porque ese no es el Cristo de la Biblia. Mis hermanos, amigos, familia de Iglesia Vida Vertical, Cristo no es esa clase de rey al que tú puedes usar a tu antojo para satisfacer tus necesidades y deseos egoístas. Él es un rey que vino a morir en la cruz para poder pagar la deuda que tenemos con la justicia de Dios y de la cual no hay nadie más que pueda hacer ese pago. A perdonar nuestros pecados y transformar nuestros corazones egoístas y rebeldes en corazones amantes y humildes. ¿Para quién? ¿Para ti? ¿Para mí? No, para Él, para su propia gloria. Y en consecuencia mostrarlo a nuestros semejantes. A esto fue que vino Cristo. A esto fue que vino Jesús. Ese domingo de Ramos muchos estaban aclamando a Jesús como rey, pero muy pocos estaban dispuestos a someterse a su autoridad. Esa realidad. Una cosa es la iglesia y cantar con fuerza y con mucha devoción, levantar nuestras manos, que nuestras emociones se muevan por lo que estamos cantando, y otra muy distinta es estar dispuestos a someternos a su voluntad y reconocerlo como Señor y Salvador, reconociéndole como el dueño absoluto de nuestras vidas. Hay una gran diferencia. Mi hermano, mi hermana, amigos de Iglesia Vida Vertical, si leemos este texto sin ver los detalles y solo llegar aquí y omitiéramos todo lo que siguió y lo que hay antes, podemos pensar que esta multitud era verdaderamente sincera y que amaba a Jesús de todo corazón. Pero ¿saben qué? No fue así. No era así. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía que ese corazón no era así. Y esto me lleva a mi tercer y último punto. Punto número 3, lo he titulado Una mirada triste del rey. Una mirada triste del rey. Una mirada triste del rey. Versículo 11. Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Marcos no nos da el detalle de esta escena en cuanto a lo que Jesús sintió al ver todas las cosas que había en ese templo y el corazón de la multitud. Marcos no nos deja ver eso, pero Lucas sí. Lucas sí nos permite ver lo que Jesús sintió con toda esta multitud. Mira cómo lo dice Lucas 19, versículos del 41 al 44. Lucas 19, 41 al 44. Y ahí sí te voy a pedir que vayas conmigo y que abras este texto en la Escritura. Lucas 19, capítulo 19, versículos del 41 al 44. Dice, lo voy a leer en la versión NBI. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella, diciendo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no conociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. No conociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Mis hermanos, Cristo lloró. Y la palabra en el griego ahí es sollozar. Esto es llorar con una respiración profunda y entrecortada. Yo no sé si tú has visto a un niño o tú mismo has llorado de tal forma con un sentimiento que se te van las lágrimas del sentimiento. Pues Jesús lloró de esa forma. Por la religión vacía y ritualista de su pueblo. Lloró por la incredulidad que había en toda esa gente a pesar de sus aclamaciones. A pesar de la alabanza y que levantaban sus manos, tenían el corazón duro como una piedra.
¿Y sabes? Jesús lo sabía. Jesús lo sabía y lloró por toda esa gente que pediría que lo crucificaran. Lloró por las consecuencias que vendrían sobre Israel por haberlo rechazado. Versículo 43 y 44 dice: te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados, te derribarán a ti y a tus hijos dentro de sus murallas, no dejarán ni una piedra sobre otra, porque no conociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Uf, qué fuerte, qué triste. ¿Saben qué ocurrió tiempo después? Flavio Josefo, en un comentario acerca de este texto, dice lo siguiente: el general Tito sitió Jerusalén justo en la fiesta de la Pascua, llena de peregrinos. Durante meses cortaron todo suministro y nadie podía ni entrar ni salir. La gente tenía que coser los calzados y las para comérselo. Los romanos entraron en la ciudad con una violencia descomunal, no dejaron piedra sobre piedra, y se calcula que en ese momento murieron cerca de 1 millón de judíos, y los que sobrevivieron fueron llevados como esclavos. Se cumplió lo que Jesús dijo, se cumplió lo que Jesús había dicho. Se cumplió por lo cual Jesús lloró al ver esa multitud vacía de verdadera devoción. Hermanos, hermanas, amigo o amiga que no eres creyente, no es cualquier cosa rechazar a este rey. La pregunta que quisiera que nos hiciéramos como creyentes es: ¿qué sentiría Jesús en medio de las iglesias en el día de hoy? ¿Qué sentiría Jesús en medio de la alabanza y la aclamación de la iglesia Vida Vertical? ¿Qué pensaría Jesús de sus aclamaciones y de sus alabanzas? Podemos ser muy emocionales en la alabanza, con un corazón que rehúsa someterse a la voluntad de Dios. Aunque se puede ser súper emotivo con un corazón obediente y sumiso. Mis hermanos, el problema no es la emoción. El punto es si tu emoción es congruente con tu sometimiento. Ese es el punto, que tus emociones sean congruentes con tu sometimiento a la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude a no ser como esa multitud, que no seamos una multitud con un corazón vacío de verdadera devoción, y que el Señor nos libre de eso. Mis hermanos, mis hermanas, amigos, te suplico, amigo, amiga, que no eres creyente, ven a Cristo. Ven a Cristo. Arrepiéntete de tu forma de vivir. Reconoce que solo Él puede salvarte. Pídeselo y dile a Él que te arrepientes, que perdone tus pecados, aun si eres creyente. Él puede hacerlo. Solo Él puede hacerlo. No hay mayor desgracia que rechazar al Rey de gracia. No hay mayor desgracia que rechazar al Rey de gracia. Aún estamos a tiempo. Y es que hay un contraste muy fuerte. Y es que cuando Él venga, no vendrá en un pollino montado. Él vendrá en un caballo blanco, con todo el poder que tú te puedas imaginar o que tu mente finita te pueda dar. Y va a juzgar a vivos y a muertos y pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. Pero ahora, en este tiempo, tu Rey viene a ti manso y humilde de corazón, montado en un pollino, dispuesto a perdonarte y a pagar tu pecado y mi pecado por amor a nosotros. Iglesia Vida Vertical, no seamos como esa multitud que no entendió a quién estaban aclamando. Ponte de pie conmigo y vamos a orar.
Señor. No tengo palabras, Señor. No quiero rechazar al Rey de Gracia. Padre, ayúdanos. Ayúdanos porque nuestro corazón solo tiene maldad, Padre. Pero esta mañana, Señor, hemos sido confrontados con tu palabra. Hemos sido confrontados con tu evangelio, Padre. Y te damos gracias por eso. Gracias por exhortarnos, por confrontarnos, por animarnos con tu misma palabra, Señor. Hoy te pedimos perdón como creyentes, Señor, porque hemos dejado de someternos a tu señorío. Nos hemos desviado en el camino, Señor, por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Padre, tu palabra dice que el corazón es engañoso y nuestro corazón nos ha engañado, Señor. Hoy te pedimos perdón por todo eso, Señor. Nosotros queremos poner nuestra mirada en ti, nuestra fe. El objeto de nuestra fe eres tú, Señor. Es tu obra en la cruz. Y hoy podemos venir en fe y en arrepentimiento genuinos, reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor. Hoy queremos que nuestro corazón clame por ese Jesús verdadero, por ese Jesús de la Biblia, ese Jesús que lo dejó todo, que vino a establecer su reino, muriendo en una cruz por amor a nosotros, pagando la deuda que teníamos con la justicia de Dios. Ese eres tú, Señor. Señor, te pido por mis hermanos que no son creyentes, que ellos puedan ver a ese Rey de gracia, ese Rey que se acerca, que perdona nuestros pecados. Señor, gracias por la obra que tú estás haciendo en esta iglesia, en este lugar. Te pido que tu Espíritu Santo los guíe en todo momento a Cristo y solo a Cristo. Señor, tuyo es el reino, el poder y la gloria. En el nombre de Jesús.